Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a la maravillosa ciudad de Madrid, esa que dicen que nos lleva al cielo. Hoy vamos a disfrutar de un Madrid diferente, especial, del Madrid del siglo XIX y XX. ¿Les suena la Belle Époque de París? La época de los grandes bulevares, la ciencia, la tecnología, la industrialización, pero también los cabarets, los conciertos, los grandes salones, la moda. ¿Qué tiempos aquellos? Pero, ¿y aquí en España? ¿Conocen ustedes a Antonio Gaudí? ¿Han estado alguna vez en Barcelona, en el Parque Güell, en la Sagrada Familia? Gaudí fue el máximo representante del modernismo catalán, inspirándose en la naturaleza, en esas formas orgánicas, haciendo verdaderas obras de arte. Pero ¿qué digo yo? ¿Qué narices ocurrió en Madrid? Mucho París, mucha Barcelona, pero ¿y Madrid? ¿Cómo se vivía en la capital durante aquellos siglos XIX y XX? ¿Lo ven? Casi nadie lo sabe. Al final de la mañana les prometemos que van a conocer muchísimo más de esta ciudad. Durante nuestra ruta Madrid modernista vamos a descubrir los edificios que fueron construidos en aquella época y que nos van a llevar hasta ella. Vamos a viajar en el tiempo, a retroceder 100 años para vivir en primera persona ese Madrid modernista durante la Belle Époque. Vamos a entender qué ocurrió durante aquellos años, entre 1896 y 1920, y nos vamos a dar cuenta de que, a pesar de la cantidad de años que han pasado, la vida y la sociedad sigue siendo muy parecida en muchos aspectos. Damas y caballeros, damos comienzo a nuestra ruta. Nosotros somos Isabel e Irene y estamos en disposición para cualquier duda que tengan durante el recorrido. Solo nos falta una pequeña cosa. Que llegue nuestra compañera Ángela. Antes de salir, vamos a realizar el control para asegurarnos que estamos todos. Antes de comenzar con la visita, permítame indicarles unas sencillas normas para que todos podamos disfrutar mucho más. Permanezcan unidos al grupo en todo momento para poder avanzar todos juntos y crucen por los lugares habilitados, tal y como yo haré. Para que me identifiquen mejor, llevaré este elemento identificador siempre a la cabeza del grupo. Sigan mis indicaciones en cada una de las paradas, para que puedan descubrir de la mejor manera cada uno de los lugares que visitaremos. Y si tienen dudas sobre algo de lo que haya explicado, estaré encantada de resolverlas. Estamos en una gran ciudad y siempre hay amigos de lo ajeno, así que tengan sus pertenencias bien controladas. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el procedimiento? ¿No? Muy bien. Pues comenzamos. Nuestra ruta en este edificio, el Palacio de Longoria, el edificio más representativo que conservamos de la época modernista. Pero antes de entrar en materia, tendremos que saber qué se define como modernismo. La mejor manera de hacerlo es de la mano de un verdadero profesional, un arquitecto de la época modernista, de los más destacados, que dejaron su impronta en la capital. Mírenlo, por allí viene. Antonio, Antonio, ven, corre, corre. Buenas a todos, mi nombre es Antonio Palacios y fui un conocido arquitecto y urbanista español a principios del siglo XX. Se me conoce por ser el arquitecto del Palacio de Comunicaciones de Cibeles, del Casino de Madrid o por mi colaboración en la construcción del Metro de Madrid. Hoy, especialmente, nos vamos a centrar en la arquitectura modernista del centro de Madrid, pero para ello, primero os explicaré brevemente en qué consiste el arte modernista. Más tarde me dispondré a comentarles dos edificios singulares de la época, como son este mismo palacio donde nos encontramos, el Palacio de Longoria y el Palacio de Comunicaciones de Cibeles. El Palacio de Longoria no es mío, que conste, pero lo usaremos para entender mejor el estilo modernista. Definimos modernismo como el término que se designa a una corriente de renovación artística desarrollada a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Consistió en crear un arte nuevo, joven, libre y moderno. Se inspira principalmente en la naturaleza, a la vez que se incorporan novedades de la revolución industrial. El modernismo no solo se dio en las artes mayores, es decir, la pintura, la escultura y la arquitectura, sino también en las artes menores, aplicadas o decorativas, en las artes gráficas y en el diseño de mobiliario, rejería, joyería, cristalería, cerámica, lámparas y todo tipo de objetos útiles en la vida cotidiana, incluido el mobiliario urbano. En Madrid no disponemos de muchos ejemplos de edificios modernistas, ya que este estilo arquitectónico tuvo su máximo desarrollo en España en la ciudad de Barcelona. Sin embargo, aquí en el barrio de Chueca hallamos el Palacio Longoria, considerado el mejor ejemplo de arte modernista de la ciudad. Este palacio mandó ser construido en el año 1902 por el político y financiero Francisco Javier González Longoria, y su encargo lo llevó a cabo el arquitecto catalán José Grases Riera.
aunque curiosamente no se caracterizó por ser un seguidor del estilo modernista. El principal atractivo de este palacio es sin duda su tan modernista fachada exterior, en la que se pueden apreciar sus formas onduladas no encontrando ningún elemento recto, así como las formas vegetales de los elementos decorativos. Lo cierto es que el Palacio Longoria, prácticamente desde que se inauguró, tuvo numerosas modificaciones y reformas, por lo que su interior poco tiene que ver con el diseño original. De hecho, en la última gran reforma llevada a cabo en 1922 por el arquitecto Santiago Fajardo, prácticamente se derribó todo su interior. Como consecuencia de ello, ahora cuando se entra lo que llama la atención es su escalera principal de alto valor arquitectónico, con su bello lucernario cenital de vidrio emplomado, es decir, la vidriera que encontramos justo en el techo. Asimismo, cabe destacar el jardín interior con una fachada que mantiene las formas onduladas de estilo modernista, y una galería interior con los característicos elementos decorativos vegetales. Cabe mencionar que a día de hoy este edificio pertenece a la SGAE, es decir, Sociedad General de Autores y Editores. Se encargan de defender y gestionar los derechos de las obras de socios, autores y editores. Vamos, que si alguna vez escribes un libro tienes que venir aquí a que te den tu licencia y además luego reparten las remuneraciones que se obtengan de tu libro entre autores y editores. Aquí tenemos la Casa de los Lagartos. Se trata de un singular edificio modernista, ejemplo construido entre 1910 y 1912 por el arquitecto Benito González del Valle. Lo que llama la atención de la casa son esos lagartos que cuelgan. Si buscamos significados simbólicos, los lagartos, las salamandras, todos aparecen en los bestiarios medievales como anfibios con diversas cualidades fantásticas, y a menudo han sido relacionados con el fuego, la alquimia y el ocultismo. Sin embargo, en esta ocasión, el motivo de la decoración con estos animales podría deberse únicamente a la influencia de la secesión vienesa. Les cuento lo que es, por si alguien no sabe o no lo recuerda. ¿Les suena Gustav Klimt y su cuadro del beso? Bien, pues Gustav Klimt fue el primer representante de lo que se conoce como secesión vienesa, un movimiento que formó parte del modernismo. Fue toda una renovación artística, reinterpretando los estilos del pasado ante la producción industrial que estaba en pleno auge. La utilización de los estilos del pasado era muy propia de la burguesía, que era la nueva clase dirigente, porque decían que así se identificaban con los valores de épocas anteriores, que a su vez reconocían como sus raíces culturales. Durante la época de la secesión vienesa y por tanto del modernismo, las salamandras, lagartos, lagartijas y especies parecidas fueron empleadas habitualmente por los artistas para el diseño de joyas y esculturas, además de estar presentes también en la propia sede de la secesión de Joseph Olbrich. Volviendo a hacer referencia a nuestro edificio, la Casa de los Lagartos fue construida para viviendas de alquiler, tal como pone en la placa que está instalada en su fachada, entre los dos portalones cerrados. ¿Se habían fijado alguna vez? Es un edificio con un frente muy amplio, pero con escaso fondo. La planta corresponde a una vivienda, con todas sus estancias al exterior, y un larguísimo pasillo que recorre la pared medianera que la separa de los edificios colindantes. Una de las notas más destacadas de este edificio es la fachada, lisa carente de relieves, en línea con lo que entonces se estaba haciendo en la Viena de principios de siglo. Este edificio es de los pocos que quedan hoy en día en la capital con estas claras influencias austríacas. Justo aquí enfrente les vamos a recomendar un lugar espectacular y de la época modernista, para que vengan a verlo después de la ruta, u otro día que les pille de camino. Hola, soy Paula y nos encontramos concretamente en la tercera parada de esta ruta, en Gran Vía. Gran Vía empezó siendo un proyecto en pleno siglo XIX, que impactó muchísimo en la población madrileña. Hubo mucho revuelo con opiniones a favor y en contra, hasta el punto en el que Federico Chueca, en busca de un tema popular que atrajese al público, compuso una zarzuela titulada Gran Vía. El motivo para crear esta Gran Vía era trazar una vía de comunicación entre Alcalá y Plaza de España, la que entonces era la Plaza de San Marcial. La idea era que el tráfico no pasara por la Puerta del Sol. En 1898, el conde de Romanones, alcalde de Madrid, pidió a los arquitectos un estudio sobre la viabilidad del proyecto. Hasta 1910, con José Franco Rodríguez como alcalde, el rey Alfonso XIII no dio por comenzadas las obras, que comenzaron con el derribo de la casa del cura de San José, junto a la calle de Alcalá.
Se derribaron 312 casas para formar 32 manzanas nuevas y se dividió en 3 fases. La primera entre los años 1910 y 17. Esto afectó al tramo entre Alcalá y la red de San Luis, denominado entonces Avenida del Conde Peñalver. La segunda fase va entre los años 17 y 21. Se correspondió al tramo entre la red de San Luis y la plaza de Callao. Este tramo se denominó entonces calle de Pi y Malgal. La tercera y última fase afectó al tramo de la plaza de Callao y la plaza de España, denominado entonces como la avenida de Eduardo Dato. Se inició en 1926, aunque no acabaría hasta la mitad del siglo. Estos años se crearon construcciones tan emblemáticas como el edificio Carrión, que es más conocido como el edificio Capitol, o el de la compañía telefónica. También se crearon establecimientos comerciales y de ocio como los almacenes Sepu o el Museo Chicote, y por supuesto los cines del Palacio de la Música o los de Callao. Otra gran creación fue el metro, que se inauguró el 17 de octubre de 1919 por el rey Alfonso XIII. Hace 100 años ya de la llegada del metro, que convirtió a Madrid en una ciudad moderna. Los madrileños tuvieron que aprender a viajar bajo tierra. El arquitecto Antonio Palacios impregnó con estilo andaluz el suburbano. Azulejos blancos enmarcados por otros de color azul fueron los recursos de Palacio para crear sensación de tranquilidad a los primeros viajeros bajo tierra, y fue la estética escogida para la primera línea de metro, que fue inaugurada en 1919 y que discurría entre Sol y Cuatro Caminos. Utilizó tantos azulejos andaluces por sus múltiples viajes a Andalucía con su esposa malagueña Adela. Palacios se encargó del diseño y decoración de las estaciones, incluidos los vestíbulos, pasillos, andenes y bocas de acceso, junto a su gran amigo y socio Joaquín Otamendi. Para el logotipo, Antonio se inspiró en el Metro de Londres, creado en 1913 por Edward Johnson. Sus características eran sencillas pero firmes. Los colores que se utilizaron fueron el rojo, el blanco y azul. Hace 100 años ya de que dieron comienzo a los locos, maravillosos, felices años 20. La moda, las ciudades, el cine, la música, el arte y la historia cambió por completo durante 10 años, en los que se vivieron realidades muy distintas dependiendo del lugar. Europa sufría la consecuencia de la Primera Guerra Mundial y de la posguerra, que fue un periodo de crisis. Reino Unido logró el sufragio universal, mientras que en Estados Unidos se formaba una burbuja económica que acabaría con el crack del 29, poniendo en jaque toda la economía mundial y provocando el ascenso del nazismo y fascismo en Europa, y la consecuente Segunda Guerra Mundial. Se empezó a gestar eso que hoy en día conocemos como Hollywood y se pasó del cine mudo al sonoro. En cuanto a la música, el jazz alcanzaba su gran esplendor, gracias a la aparición de artistas como Louis Armstrong o Ellington, o la orquesta King Oliver, una época en la que se popularizó la venta de gramófonos y que ayudó a una mayor difusión de este arte y de otros estilos, como el charleston y ragtime. Se llenan los cafés, la música, y como ya hemos visto, trae nuevos ritmos y salas de cines que se popularizaron. En las calles, los carruajes dejaron paso a los automóviles, con marcas como el Bugatti Type 35 o los míticos Ford. Llegó la radio, los teléfonos de sobremesa y el metro se instaló en ciudades como Madrid y Barcelona. También fue una época de grandes revueltas y se construyeron los primeros barrios obreros, mientras que en el centro de las ciudades se empezó a dar forma al urbanismo, con nuevos modelos arquitectónicos, gracias al triunfo de las escuelas como la de Bauhaus y el Art Deco, empezando con el furor de los rascacielos. La moda fue transgresora y atrevida en un cambio de tiempos. Las mujeres, tras las guerras, se vieron obligadas a asumir labores que tradicionalmente ejercían los hombres y se introdujeron rápidamente en el mercado laboral, hasta entonces que era masculino. Así que optaron por abolir la rigidez del corset, acortar faldas y aflojar los patrones de los vestidos. Para ellas se utilizaban boas, capas, tocados, redecillas, medias de rejilla y un maquillaje muy marcado. Para ellos se empezó
a utilizar el bastón, el monóculo y las largas boquillas. Se instauró también la moda de llevar el pelo corto, estilo garzón, por debajo de las orejas, con flequillos y patillas y con ondas al agua. Se hace también muy habitual el uso de turbantes, bandas, boinas y sombreros, especialmente el cloché. La moda era la forma de mostrar personalidad al llevar o no un complemento. Por ejemplo, Maruja Mayo, pintora de la generación del 27, que fue una de las sin sombrero de España. Gabrielle Chanel, o más conocida como Coco Chanel, fue una de las causantes de la revolución en la moda de los años 20, admiradora de los diseñadores que en este momento comenzaban a despuntar, como el español Cristóbal Balenciaga, que durante los años 20 formó la Casa Balenciaga y abrió una tienda llamada Eisa. La familia real española y la aristocracia llevaban sus diseños. Y hasta aquí este trozo de la ruta. Tal vez algunos de ustedes lo conozcan como el edificio Mathesanz. Fue construido entre los años 1921 al 1923, pero ya anteriormente, en el siglo XVI, el arquitecto Juan Herrera escogió este solar en la capital para la construcción de uno de los pocos edificios que proyectó. Es uno de los ejemplos, y por cierto de los más bellos, de la arquitectura influenciada por Norteamérica y la Escuela de Chicago, que también fueron de gran influencia para nuestro arquitecto Antonio Palacios. Este es el primer edificio construido en Madrid al estilo de los centros comerciales que poco a poco se ponían de moda en Estados Unidos y algunos puntos de Europa. Se proyectó en 1919 y el encargo proviene de la firma comercial Mathesanz, que necesitaba un edificio que ocupara en su interior las tiendas junto a despachos y oficinas. Aunque el diseño es parecido al que la firma ya poseía en la calle Mayor número 4, el resultado final es un potente bloque que mezcla la piedra y el mármol con materiales más cercanos a nuestra época. Tiene una fachada provista de miradores de cristal separados por pilastras de órdenes arquitectónicos de grandes dimensiones que, a su vez, soportan arcos de medio punto, todo ello rematado por 2 torreones decorativos. En su interior, destacar el vestíbulo de la entrada con su escalera imperial, y si recorremos sus galerías que forman líneas curvas, dan vista al patio central, de cubierta de cristal. Buenas, queridos modernistas, amantes del cine. Mi nombre es Raquel Meller. Algunos me conoceréis y otros ni habréis escuchado de mí, pero lo que os puedo asegurar es que soy una leyenda. Os preguntaréis qué hago yo aquí. Bueno, pues os voy a deleitar con una gran historia, la de este cine, y os haré viajar al modernismo parisino. El Gran Cine Doré, en el que nos hallamos, es uno de los locales cinematográficos de Madrid y nació como un local para diversas actividades sociales de ocio, lo que entonces se llamaba un salón. Lo encontramos en la calle Santa Isabel, número 3, en el barrio de Antón Martín. Se inaugura el 19 de diciembre de 1912, el Salón Doré. Tenía capacidad para 1.250 personas y estaba compuesto de planta baja y 2 pisos, jardín y salón para fumadores. Pero es en 1923 cuando se construye el actual Cine Doré. Los planos estaban firmados por el arquitecto Críspulo Moro Cabeza. El estilo modernista que se adoptó para el Doré era el habitual en los cinematógrafos de principios de siglo y era coherente con la arquitectura que estaba realizando en mi querido Madrid. En los años inmediatamente posteriores a su inauguración, el Cine Doré prosperó. Prueba de ello son las obras que se llevaron a cabo en su interior. Con gran éxito se exhibieron en el Cine Doré Gloria que mata, de Rafael Salvador,
el cine doré llegó a verse afectado por el declive del barrio Antón Martín, que perdería sus principales funciones, quedando reducido a un conjunto de servicios, como mercados, cines. A partir de los años 30, el cine se configuró como una sala de reestreno, con 2 sesiones diarias, hasta su cierre, en 1963. Fue un cine barriada, conocido popularmente como el Palacio de las Pipas. En 1982, las cosas empiezan a cambiar. La Corporación Mundial, amparada por el Plan de Ordenación Urbana de Madrid, adquiere el Cine Doré como edificio de interés arquitectónico y ambiental, que debe ser conservado, por supuesto. Tras su compra por el Ayuntamiento y la firma del acuerdo de cesión del Ministerio de Cultura, se decide destinarlo al local estable de proyecciones para la Filmoteca Española y se inicia la restauración. Se conservan los elementos arquitectónicos y decorativos del antiguo edificio y se produce una construcción. Las obras se prolongarán hasta 1989, quedando el cine inaugurado el 28 de febrero del mismo año. Desde 1989 es la sala de exhibiciones de la Filmoteca Española, donde se llevan a cabo sus sesiones públicas. Lo estrené yo, Raquel Meller, con la proyección de La Venosa, el thriller de 1928 de Roger León. ¡Qué tiempos inolvidables! ¿Veis? Os dije que era una leyenda. Ahora os haré viajar al modernismo parisino. ¿Sabéis lo que es el modernismo? Bueno, pues es una corriente artística desarrollada a finales del siglo XIX y principios del XX, durante el periodo denominado Fin siècle y Belle Époque. En distintos países recibió diversas denominaciones, como Art Nouveau. Es un arte que rompe con todos los estilos dominantes de la época, como el realismo, el impresionismo, y empieza a crearse un arte nuevo, libre y moderno. El modernismo no solo se dio en las artes tales como la pintura, escultura y arquitectura, sino también las artes aplicadas o decorativas, en las artes gráficas y en el diseño del mobiliario. Muchos artistas identificados con el modernismo son artistas integrales, especialmente en el caso de los arquitectos. No solo proyectaban edificios, sino que intervenían en el diseño de la decoración, el mobiliario y todos los complementos. Tras la Exposición Internacional de 1889, París, mi querida ciudad, por supuesto, había mostrado al mundo su posición pionera en la innovación tecnológica y artística, y se había situado en una posición de protagonista para iniciar el paso hacia el siglo XX. La figura más destacada del Art Nouveau parisino es el arquitecto Hector Guimard, también se le conoce así, con la construcción del Castel Berenguer. Llevó a la ciudad una forma nueva de arquitectura. Cuando en 1900 París volvió a mostrarse al mundo con la Exposición Internacional, Guimard no participó en el recinto expositivo. Su obra se extendió por toda la ciudad con el diseño de las bocas de metro, que le hicieron totalmente visible. Diseñó una pieza de hierro colado y vidrio que se adaptaban a las necesidades de cada estación. Su lenguaje abstracto, pero con raíces aferradas en la naturaleza,
invadió la ciudad, llegando a conocerse con el nombre de Style Metro. París medieval, había desaparecido completamente. Los avances tecnológicos estaban cambiando la ciudad. Se hicieron algo llamado... instalaciones de alcantarillado. También se hizo un alumbrado con farolas de gas y también se abrió los espacios verdes. Todo esto tuvo como consecuencia una mejora para nuestras vidas. Aunque es obvio que estos avances llegaron antes a los privilegiados y poco a poco se fue extendiendo al resto. No solo aumentó la esperanza de vida de mis queridos parisinos, sino que también se redujeron las enormes diferencias que había entre los vecinos de las mejores zonas y de los barrios bajos. París aumentó también el número de habitantes, lo que hizo que la ciudad fuera más atractiva todavía para los inmigrantes. Algo que no habría sido posible sin una red de transportes público. En los siglos anteriores, las clases humildes vivían lo más cerca posible de su lugar de trabajo, a donde acudían a pie. Pero a lo largo del siglo XIX, la puesta en marcha de una red de omnibuses y tranvías tirados por los caballos les hacía fácil el traslado a sus trabajos. El crecimiento de la ciudad en tamaño y habitantes dejó clara la necesidad de mejorar la cantidad y calidad del transporte público ya existentes. Las nuevas formas de ocio también estaban protagonizadas por los avances tecnológicos. ¿Y si alguna de ellas cautivó la imaginación de los contemporáneos? Fue el cine. Los hermanos Lumière aprovecharon la situación y empezaron a cobrar entrada a las proyecciones de sus películas en el Gran Café. En cuanto la gente se acostumbró a las imágenes en movimiento, les resultó aburrido ver una y otra vez la misma grabación breve y simple. Pero el cambio vino de la mano de cineastas como George Méliès, quien empezó a usar las nuevas tecnologías para contar una historia. Por otro lado, la Belle Époque fue la edad dorada del cabaret, con la abertura del Le Chat Noir en 1881 y el Moulin Rouge en 1889. La multiplicación de los espectáculos en París trajo un nuevo elemento mobiliario urbano, la columna de Morris. En ellas se pegaban los anuncios de las funciones de los teatros y cabarets de la ciudad. Espero que os haya gustado muchísimo y que gracias a mí queráis descubrir más. Un beso y un abrazo para todos. Casa de Pérez Villamil. Nos encontramos situados en la plaza de Matute, en el barrio de las Letras, y a mi espalda nos encontramos con la Casa de Pérez Villamil. Es un edificio de estilo modernista, obra del arquitecto Eduardo Reynals y Toledo, un visionario que introdujo el modernismo en Madrid, junto a José Grases Riera. Concebido como casa de viviendas, construido entre 1906 y 1908. Se realizó por encargo del ingeniero Enrique Pérez Villamil, del que recibe el nombre. Reynals eligió el estilo Art Nouveau de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y por la gran calidad de su obra. Es un claro ejemplo de modernismo decorativo. Un estilo caracterizado por el empleo de motivos vegetales en la decoración y por el uso de la línea curva, con cierta tendencia a la simetría en su construcción, como podemos ver en los balcones de la fachada. Las rejas de la puerta ocultan un interior con frescos de motivos florales de las paredes, magníficas vidrieras y el forjado de vigas y farolas que iluminan cada planta. Dicen que su colección de vidrieras, que llevan la firma de la prestigiosa Casa Maumejean, es la mejor de Madrid. Probablemente ningún otro edificio de viviendas tenga uno de tanto valor.
Fue declarado Bien de Interés Cultural en 2013 y es uno de los mejores ejemplos del modernismo madrileño. Espero que les haya gustado. Aquí, en la calle Alcalá, nos encontramos con el Casino de Madrid. En 1836, cuando un grupo de jóvenes románticos y progresistas estaban cansados de tanta exaltación política, decidieron encontrar un lugar tranquilo donde poder reunirse en paz. Así estaba dando el primer paso de lo que hoy en día conocemos como el Casino de Madrid. Posteriormente, en este edificio tuvo lugar la Exposición Nacional y junto al 11º Congreso Internacional de Arquitectos y el concurso para construir el Casino de Madrid, fueron los acontecimientos más importantes que permitieron el auge del modernismo, que es el estilo del que es este edificio. Dentro debemos admirar varios elementos artísticos y decorativos. Lo primero sería su escalera principal, construida en mármol y siendo única en Madrid. Después deberíamos fijarnos en las vidrieras, de estilo neobarroco y modernistas, y sin olvidarnos de las lámparas. Por último, destacaríamos las pinturas contemporáneas, en las que debemos fijarnos en los lienzos de Julio Romero de Torres, el paisajista Antonio Gomar y los lienzos del techo de Emilio Sala y Cecilio Pla. De todos sus salones y espacios podemos destacar varios. El patio central, que nos recuerda al estilo francés con su escalera y las vidrieras. Por supuesto, el salón real de estilo rococó, siendo conocido también como el Salón del Baile, que es el más emblemático del casino. El Salón de la Puerta del Sol, revestido de maderas nobles y conservando su mobiliario original. Este salón destacan las 3 lámparas de araña, construidas en bronce y cristal, y por último, pero no menos importante, el Salón del Príncipe, de estilo renacentista inglés y dedicado para conferencias. No podemos irnos del Casino de Madrid sin mencionar su excepcional terraza, vestida de gala con colores azules y verdes sobre los que destacan elementos dorados, y en la que podemos degustar grandes elaboraciones vanguardistas de la mano del chef Paco Roncero. El Banco de España, que también lo encontramos en la calle Alcalá, se estableció en un edificio que fue inaugurado en 1891, aunque es verdad que después fue sufriendo varias ampliaciones, pero aún así sigue siendo un edificio de la época modernista. Y yo no sé si ustedes son seguidores de La Casa de Papel, pero hay un episodio que tiene lugar aquí, en el Banco de España, donde toda la cámara en la que se guarda el oro se inunda, porque es como un mecanismo de seguridad. ¿Lo han visto? ¿Ustedes creen de verdad que el banco se puede inundar o no? Pues sí que ocurre, se inunda el foso de acceso a la cámara. El agua que inunda este foso proviene de 2 arroyos subterráneos, las Pascualas, que pasa por el Paseo de la Castellana, y el arroyo Oropesa, que baja por esta misma calle Alcalá y alimenta la fuente de Cibeles. Si alguna vez, por el motivo que sea, que nosotros ahí ya no nos metemos, ustedes deciden robar el Banco de España, acuérdense del traje de buceo. Nos encontramos entre la Puerta del Sol y la Plaza de Cibeles, y llegamos al edificio del Instituto Cervantes, uno de los más espectaculares de Madrid. El edificio empezó siendo el antiguo Banco Español del Río de la Plata, luego pasó a llamarse Banco Central, hasta el nombre que se le da hoy día. También conocido como Edificio de las Cariátides por las columnas en forma de mujer que custodian la entrada. Estas columnas muestran un punto de inflexión en la arquitectura de Antonio Palacios, que como antes en la Casa Matanzas ya habíamos comentado, empezaba a estar muy influenciado por Norteamérica y su arquitectura comercial. ¿Dónde lo observamos? En estas columnas. Los detalles platerescos y barrocos son reemplazados por un clasicismo monumentalista. Su construcción comenzó en 1910 y tras 8 años de obras, Palacios, junto a Joaquín Otamendi, levantaron la primera sucursal en el país del Banco Español del Río de la Plata, que por aquel entonces estaba establecido en Buenos Aires. Para dar la imagen de poderío de un gran banco, el edificio se diseñó grandioso. Se incluyeron grandes columnas jónicas en las fachadas de Alcalá y Barquillo y otras en el piso alto que protege la cúpula. Además, unas costosas vidrieras que adornan buena parte de las estancias. La edificación se divide en 2 cuerpos, uno inferior, de columnas jónicas muy ornamentadas, rematado por un entablamento que sostiene un muro con pequeñas gárgolas, seguido de un cuerpo de menor tamaño retranqueado. Se denomina retranqueo a la ubicación de un edificio o parte de él que está por detrás de una línea ya trazada. Después de este retranqueo, una serie de columnas dobles. El interior tampoco tiene desperdicio. Destacado solo el sótano con la llamada caja de las letras, en la cámara acorazada donde se guardaban las cajas de seguridad. Algunas de esas cajas se han asignado a escritores que guardan en ellas sus legados con una fecha futura para su apertura.
Por fin les puedo mostrar mi gran obra en Madrid. Nos encontramos en la Plaza de Cibeles, presidida por la diosa Cibeles y por el Palacio de Comunicaciones. Este último lo diseñé yo mismo en 1904, cuando tenía tan solo 30 años de edad, y tardó en ser construido nada más y nada menos que 15 años, siendo acabado en 1919. Este palacio, del cual estoy muy orgulloso, es uno de los primeros ejemplos de la arquitectura modernista en el centro de Madrid, además de ser un icono de la ciudad y un bien de interés cultural declarado en 1993. Este edificio combina detalles neoplaterescos, barrocos, modernistas e incluso deco, dando lugar a un lenguaje estético singular de gran plasticidad y monumentalidad. En su fachada principal de piedra caliza destacan las torres pentagonales y el cimborrio octogonal, con un reloj que corona el conjunto y rematado con crestería y pináculos. Su interior, ideado con criterios racionales y funcionales, cuenta con galerías comunicadas con pasarelas de hierro y grandes patios. En la actualidad alberga las oficinas del Ayuntamiento de Madrid y el espacio cultural Centro Palacio Cibeles. Fíjense en la última parte del siglo XIX. Muchísima gente necesitaba comunicarse, vamos, como ahora por WhatsApp, pero en aquella época de WhatsApp nada. Cada vez era más gente la que usaban cartas que enviaban en ferrocarril a las distintas ciudades para después repartirlos. Además, en España, en aquella época comenzó la comunicación vía telégrafo eléctrico, y después se construyó toda una red de telégrafos que cada vez funcionaba mejor. Sobre todo lo usaban los altos mandatarios, pero vamos, que la burguesía con dinero también para el mundillo de los negocios. Después se empezó con el teléfono, con el monopolio de la compañía telefónica, y bueno, ya saben cómo evoluciona el tema. Solo tienen que sacar el móvil del bolsillo. Fue todo un boom tecnológico en la época, así que necesitaban un edificio como este para gestionar todo el tema de comunicaciones. Hicieron un concurso en el que participaron varios arquitectos para luego escoger un único proyecto. Teníamos que cumplir que el edificio pudiera albergar 3 servicios distintos: correos, telégrafos y teléfonos. Al final ganó mi proyecto, pero no lo hice solo, sino con mi compañero Joaquín Otamendi. Y nos costó, porque la gente no se fiaba, ya que teníamos poca experiencia. Aún así, hicimos un gran trabajo. Aquí me despido, junto a mi obra. Voy a darme un paseíto a ver si se necesita alguna mejora en el palacio, que con todo este tráfico no me fío. Aquí encontramos el antiguo Palacio de Linares. ¿Es bonito o no? Es precioso. Es un edificio que se construyó durante la época modernista. Concretamente las obras comenzaron en 1872. Y para construirlo, pues tuvieron que demoler los antiguos edificios que ocupaban toda esta zona. ¿A que no saben ustedes de qué se trataba? Del antiguo Pósito Real de Madrid. Y me preguntarán, ¿y eso qué era? Pues fíjense, toda esta plaza estaba ocupada por un conjunto de edificios que albergaban montones y montones y montones de cereales. Era un pósito de cereal. ¿Y saben para qué? Lo hicieron así por si en algún momento Madrid entraba en alguna crisis, para que los madrileños pudieran tener una fuente de abastecimiento de cereal y no se murieran de hambre. Vamos, porque en aquella época no preveyeron lo del coronavirus, que si no lo que habrían montado aquí sería un pósito de mascarillas, guantes, desinfectante y papel higiénico. ¿O no? Claro, si ya me entienden ustedes. Pues fíjense, los dueños de este espectacular palacio eran los marqueses de Linares, José de Murga y Raimunda de Osorio y Ortega. Y vaya casitas se hicieron, señores. Fíjense, tenía el edificio 4 plantas, un jardín, caballeriza, sala de billar, biblioteca, salón de música y lo más de lo más, el fumoir y el boudoir. ¿Que no saben qué es eso? Yo se lo cuento. El fumoir era la sala de fumadores para los señores y el boudoir era para las señoras, para que charlaran, hablaran, etc. Ahora, que la pareja tenía telita, Miren que yo no soy cotilla, que ya se lo he dicho al principio, pero es que se lo tengo que contar, porque fue la historia de la época. Fíjense, don José se enamoró de Raimunda. Pero claro,
Don José era hijo de don Mateo, un comerciante que era bastante rico, pero Raimunda no tenía la misma suerte porque era hija de una cigarrera de lavapiés, así que no tenía nada de nada. Imagínense, cuando don José le dice a su padre don Mateo que se ha enamorado perdidamente de doña Raimunda. ¡Puf! Al padre, en cuanto escucha el nombre, casi le da un patatús. Y normal, porque el nombre muy bonito de la mujer no era, pero vamos, que había otra razón peor. Y es que doña Raimunda, sí, era hija de esa cigarrera de lavapiés, pero también era hija de don Mateo, porque hacía tiempo don Mateo tuvo un rocecillo suavito con esa cigarrera, así que de ahí nació doña Raimunda. Así que don José y doña Raimunda eran hermanos, pero claro, don Mateo no se lo podía contar, así que se negó rotundamente a ese matrimonio. Pero vamos, que les sirvió de poco, porque a los pocos años murió el pobre señor y acabaron casándose don José y doña Raimunda. Y tuvieron hasta una hija, Raimundita. Vamos, mucho mejor el nombre, ¿eh? ¿Dónde va a ir a parar? Pero claro, un tiempo después se encontraron una antigua carta de don Mateo, donde contaba la razón por la cual se había negado ese matrimonio. Así que descubrieron que eran hermanos, y ya lo único que les quedaba hacer era ir a ver al Papa para pedirle la bula papal y que les dejara vivir juntos pero no revueltos, vamos, juntos pero en castidad. Y sí, el Papa se lo concedió, pero tenían un pequeño problema, Raimundita. A ver ahora qué hacemos con la niña. Pues fíjense, podían haberla dado en adopción, podían haberla metido a monja, yo qué sé, podían no habérselo contado nunca, llámame loca, pero no, por favor, se les ocurrió otra cosa mucho mejor, ahogarla y emparedarla entre los muros del palacio. ¿Ustedes se creen qué tipo de padres son estos? Bueno, pues así lo hicieron. Así que doña Raimundita, a día de hoy, se encuentra entre los muros del Palacio de Linares. Por eso, cuentan que por las noches, en este palacio, se escucha todavía a doña Raimundita cantando sus canciones. Na, 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 mientras llama a sus padres. Pero bueno, que no nos vayamos del tema, que eso ahora mismo no nos interesa. Fíjense, este edificio, el antiguo Palacio Linares a día de hoy, es la Casa de América, y lo es desde 1992. Ese año se conmemoraba el aniversario del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. ¿Le conocen, verdad? Ah, muy bien. Fíjense, si subiésemos este paseo de Recoletos hacia arriba, encontraríamos en el otro extremo la Plaza de Colón, dedicado también a este acontecimiento. Y las colonias de América están súper relacionadas con la época del modernismo, pero no por el descubrimiento, sino por su pérdida. En el siglo XIX, a España solo le quedaban Cuba, Puerto Rico y Filipinas, de las cuales la más importante era Cuba, por la cantidad de inversiones que habían hecho los españoles en aquella zona. Ahora, durante la emancipación americana de España, Cuba se mantuvo a tope con España, vamos, lo apoyaba totalmente, fue fiel a la corte. Pero en 1968, con la caída de Isabel II, un grupo de cubanos empezó una revolución. Y en ese momento comenzó el declive y la pérdida que fue haciéndose de las colonias españolas en América. Hasta que al final, en el 98, no nos quedaba absolutamente ni una. Así que eso se denominó, esa pérdida de las colonias en el 98 se denominó como el desastre del 98. Y tuvo consecuencias, hombre, ya les contaré yo, consecuencias políticas, sociales, económicas, pero hubo una en concreto que es la que nos interesa hoy, el nacimiento de la generación del 98. ¿Les suenan autores como Azorín, Pío Baroja, Antonio Machado, Valle Inclán? Sí, ¿verdad? Ese grupo de autores, junto a otros, por supuesto, de la época, crearon la generación del 98. Un grupo de autores, como les digo, que empezarían a escribir, a denunciar, a criticar, a comentar los problemas de España y las posibles soluciones. Pero para conocer y hablar un poquito más sobre esta generación, y en especial sobre Valle Inclán, ahora verán por qué, tenemos que continuar un poquito más con nuestra ruta. Así que acompáñenme, por favor. Si al acabar esta ruta quieren irse a descansar y tomarse un café, les recomendamos un local realmente especial que además le ayude a recrear la época a la que nos hemos trasladado hoy. No duden en visitar el Café El Espejo, un café modernista de la bella época madrileña. ¡Tachán! Por fin llegamos ante Valle Inclán, uno de los genios de esa generación del 98. ¿Se acuerdan, verdad?
Esos autores que criticaron la situación de España tras la pérdida de las últimas colonias. Valle-Inclán siempre fue defensor de la libertad, de la cultura, del pueblo. Por eso mucha gente en su época ya le guardaba muchísimo respeto y lo consideraba como el gran escritor que fue. Pero también es verdad que hubo otra mucha gente que no. Ya saben, España estaba muy dividida en 1936 cuando él murió. Nosotros, llegados a este punto, ya conocemos un poquito más acerca de la época modernista madrileña y de todo lo que aconteció durante esos maravillosos años 20, que si la revolución en comunicación, en el arte, en la moda, la cultura. Durante toda esta mañana, ustedes se han convertido en expertos de ese estilo artístico nuevo, joven, libre, moderno. Ahora podrán identificar todas sus características, esas que contábamos que estaban inspiradas en la naturaleza, aunque también influenciadas por la revolución industrial. Y ya saben dónde tienen que buscar, desde grandes edificios hasta en el más pequeño de los detalles. Dicen que siempre hay algún motivo para volver a Madrid. Yo les voy a decir el suyo. Recuerden que tienen que volver a viajar en el tiempo hasta esta época para poder visitar el frontón de Betty Jay, ese frontón de pelota vasca que veíamos al principio y que lo acaban de inaugurar, porque estoy segura de que les va a encantar. En cuanto a nosotros, nos vamos a despedir aquí. Y nos gustaría cerrar con una frase de Valle-Inclán, una frase que nos ha servido de inspiración en nuestro trabajo con ustedes hoy. Valle-Inclán dijo que en nuestro país podría faltar el pan en algunas ocasiones, pero que lo que nunca, nunca, nunca deberíamos de perder son el ingenio y el buen humor que nos caracteriza a los españoles. Y es lo que hemos intentado nosotros hoy, contagiarles todo nuestro buen humor y hacerles pasar una maravillosa mañana, descubriendo algunos tesoros de nuestra ciudad. Así que, damas y caballeros, toda obra de teatro debe de llegar a su fin. Hoy la nuestra acaba aquí. Y haciendo este pequeño homenaje a Valle-Inclán, también termina nuestra función. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer.